Muy buenos días, estimados oyentes de La Voz de la Esperanza. Les habla el presbítero José Luis López en el programa Comprendamos Nuestra Fe, un camino de profundización espiritual y académica en el conocimiento de la sagrada tradición, de la sagrada escritura, de la sagrada revelación, por medio de la cual Dios nos enseña aquello que Él es, su propósito de salvación, todo lo que nosotros debemos creer, lo que confesamos, el conjunto total de nuestra doctrina que ha sido sintetizada de una manera espléndida en el Catecismo de la Iglesia Católica que estamos estudiando con ustedes cada 8 días. Seguimos en la unidad de creemos en esta parte de explorar las fuentes de la revelación, el camino del conocimiento de nuestra fe. Hoy vamos a dedicarnos a meditar sobre los numerales 134 a 141 del Catecismo de la Iglesia Católica. Le invito, si usted tiene el Catecismo en su casa, que lo tome en sus manos, siga conmigo esta lectura de estos pequeños, de estos cortos numerales y que meditemos un poco sobre el sentido de esta enseñanza que hoy se va a centrar en torno a la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Dice el numeral 134 del Catecismo de la Iglesia Católica que según Hugo de San Víctor, en una obra que él tiene titulada Sobre el Arca de Noé, allí Hugo de San Víctor afirma que toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo mismo. Él nos transmite la presencia de Cristo mismo, puesto que toda la escritura divina habla de Cristo y toda ella tiene su cumplimiento en Cristo. Es decir, que desconocer la Sagrada Escritura, como afirma también San Jerónimo, es desconocer a Jesucristo. No podemos afirmar que conocemos a Cristo si no hay un conocimiento de la Sagrada Escritura en su totalidad, porque uno de los criterios de interpretación de la Sagrada Escritura es su dimensión canónica, es el conjunto de todos los libros. Una de las cosas que debemos evitar es sacar textos de la Sagrada Escritura de su contexto total y global, que es precisamente el misterio de Cristo desde su eternidad, en su encarnación, su enseñanza, su redención, sus obras. Por tanto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son un camino privilegiado para el conocimiento de la persona divina de Jesucristo. Dice la Constitución Conciliar Dei Verbum acerca de la Sagrada Escritura en el Concilio Vaticano II, afirma esta Constitución, este documento tan bello, que la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y porque están inspirados son realmente palabra de Dios. Aunque esos libros hayan sido escritos por hombres, sin embargo la Iglesia confiesa perennemente que lo han hecho inspirados, lo han hecho movidos bajo efecto de la inspiración del Espíritu Santo, y por eso a ellos han consignado en estos libros aquello y solo aquello que Dios quiere comunicarnos para nuestra salvación. Aquí es importante aclarar, tener muy presente que la Sagrada Escritura no es un libro de historia, como sería uno de nuestros libros de texto, de historia de América o de historia de Europa o de historia de Colombia, que tampoco es un libro de ciencia, no es un libro de astronomía, no es un libro de ciencias sociales o geografía, no es un libro de ciencias humanas, es fundamentalmente la palabra de Dios y por eso no debemos buscar en ella datos fehacientes de historia o de geografía, sino que debemos buscar lo que ella tiene para comunicarnos acerca de el camino de ascensión al Padre. Se le atribuye a San Agustín la frase de que la Sagrada Escritura no nos dice cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. No es un libro de astronomía, no es un libro para discusiones
de carácter científico, sino que fundamentalmente es un libro de fe. En la fe lo acogemos y tratamos de configurar nuestra vida de acuerdo a estas maravillosas enseñanzas que el Espíritu Santo ha transmitido a través de los autores sagrados, de esas maravillosas enseñanzas que el Espíritu de Dios ha plasmado en el contenido total de los libros de la Sagrada Escritura. Por tanto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 136, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Podríamos de pronto decir que es el autor intelectual, así como el escritor sagrado es el autor material. Dios es el autor intelectual, puesto que es Él quien inspira a estos autores humanos, a estos escritores sagrados, agiógrafos. Actúa en ellos y por ellos. De ahí la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. No hay error en la Sagrada Escritura en lo que tiene que ver con las verdades convenientes para nuestra salvación. Pueden haber, por situaciones históricas de desconocimiento del autor, porque Dios no violenta las capacidades y la condición cultural, académica del autor sagrado, pueden haber en la Sagrada Escritura imprecisiones que reñirían con la ciencia, claro está, porque no es un libro de ciencia, pero en aquello que tiene que ver con orden a nuestra salvación o en orden a nuestra salvación, confesamos algo que se llama la inerrancia bíblica. La inerrancia significa precisamente que no hay posibilidad a error, puesto que el Espíritu Santo es el que ha inspirado aquello que conviene para nuestra salvación. La interpretación de las Sagradas Escrituras inspiradas debe estar, sobre todo, atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Hay que evitar quedarnos únicamente en las especulaciones literarias. Debemos evitar estar buscando en la Biblia calmar tal vez ciertas curiosidades vanas, tal vez a partir de ciertas ideas que se mueven, algo apocalípticas y que pretenden tener fundamento o hallar en la Biblia algún indicio, algún signo para apuntalar sus especulaciones. No, debemos tratar de hacer un uso responsable de la Sagrada Escritura sin pretender hacerle decir cosas que ella no ha dicho, sin distorsionar, sin forzar el texto para acomodarlo a nuestros intereses o los intereses de nuestro grupito o de nuestra congregación, porque a veces es lo que uno encuentra, no solamente en algunas denominaciones no católicas, sino también en algunos grupos dentro de la Iglesia Católica que pueden, tal vez de buena voluntad, pero sin responsabilidad, hacer un uso demasiado ligero de la Sagrada Escritura. Por eso es conveniente que la interpretación de la Sagrada Escritura esté a cargo del magisterio de la Iglesia. Si el Señor Jesús encomendó a los apóstoles el depósito de la fe para que ellos fueran los fieles transmisores, los custodios de estas verdades divinamente reveladas, por tanto, aquellos que son los sucesores legítimos de los apóstoles, los obispos en comunión con el obispo de Roma, con el Papa, deben ser los directos responsables de hacer una adecuada interpretación de la Escritura, transmitirla en fidelidad al pueblo de Dios, y a ello deben cooperar como ayudantes excelentes los biblistas, los teólogos, todos aquellos que se dedican a hacer un estudio académico de la Sagrada Escritura para tratar de entender en su justa medida, en su sentido más auténtico, lo que el Señor, el Espíritu de Dios inspiró y lo que el autor sagrado, movido por la inspiración del Señor, quiso transmitir en orden a nuestra salvación. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos.
La Iglesia siempre ha recibido y ha venerado como divinamente inspirados 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, para un total de 73 libros. Esto es lo que en el lenguaje espiritual, teológico, bíblico se llama el canon de la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los libros que la Iglesia, inspirada por el Espíritu de Dios, de acuerdo a la tradición, ha terminado por reconocer como divinamente inspirados? El canon completo de la Sagrada Escritura son 73 libros. Aquí hay una manera de reconocer también qué ediciones bíblicas no son católicas, porque algunas de las comunidades no católicas solamente tienen 39 libros del Antiguo Testamento, entonces tienen un total de 66 libros. Les falta, no aceptan como divinamente inspirados 7 libros, que son los denominados deuterocanónicos. Es uno de los criterios para reconocer cuándo una Biblia es católica y cuándo no es católica, porque las Biblias de congregaciones no católicas solo tienen 66 libros, solo aceptan 39 libros del Antiguo Testamento. Es lo que se denomina los libros deuterocanónicos, que algunas ediciones ecuménicas, es decir, ediciones bíblicas para iglesias no católicas y para la Iglesia católica, como la Dios habla hoy, colocan esos 7 libros aparte, en un grupito especial, en un capítulo independiente de los otros 39 libros del Antiguo Testamento, y lo colocan así como libros deuterocanónicos. Pero para la Iglesia estos libros son también divinamente inspirados, así los ha recibido y así también los venera. De todos los 73 libros, dice el numeral 139, los 4 evangelios ocupan el lugar central, puesto que son ellos los que están enfocados, los que tienen como centro, como eje de su estructura literaria, la persona de Jesús, a Cristo Jesús. Por eso, cuando las personas le preguntan a uno, quiero leer la Biblia, ¿cómo podría empezar? ¿Por dónde empiezo? Un buen método de introducción a la Sagrada Escritura es comenzar a leer los evangelios. Ayer una estudiante de la Universidad del Quindío me decía que quería en Semana Santa, una estudiante de filosofía, que quería en Semana Santa dedicarse a leer la Sagrada Escritura, qué sugerencia le hacía. Y por sus estudios en filosofía le sugerí leer el Evangelio de San Juan, puesto que es uno de los evangelios de mayor alcance teológico, un evangelio que va a entrar en sintonía con algunas temáticas propias de lo que hemos estado viendo en clase de filosofía medieval. La invitación entonces para nuestros oyentes, que iniciemos a leer la Sagrada Escritura con cualquiera de los 4 evangelios, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas o el Evangelio de San Juan. Es un buen camino para introducirnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Ambos testamentos forman una unidad, puesto que es el mismo Dios el que los ha inspirado, no es diferente, no hay antagonismo en los dos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, nos ayuda a comprender mejor la plenitud de sentido que tiene el Nuevo Testamento, puesto que éste va a dar cumplimiento a todo lo que se ha ido prefigurando o anunciando en el Antiguo. Los 2 evangelios se esclarecen mutuamente, se iluminan, y ambos son verdadera palabra de Dios. Para terminar, el numeral 141 nos dice que la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y alimentan y rigen toda la vida cristiana. Por eso también la palabra de Dios es presencia real, como la Eucaristía, es presencia real, y por eso la Iglesia debe dar un culto especial a la palabra de Dios, porque cuando se honra la palabra de Dios es a Dios quien se adora,
porque Él está presente en las Sagradas Escrituras, y por eso también la importancia que tengamos un uso adecuado y respetuoso, venerable de la Sagrada Escritura, reverente. La Sagrada Escritura no es para colocarla en el piso, por ejemplo. Si estamos en una convivencia, ¿sí?, entonces no es para colocar el maletín y la Sagrada Escritura en el piso. La Sagrada Escritura no debemos colocarle encima nada, no debemos ponerla de portacelular o portalápices o que nos cargue otros papeles, porque la Sagrada Escritura es presencia real de Cristo. La Sagrada Escritura debemos tenerla en un lugar honroso, debemos evitar tenerla descuidada, ultrajada, ajada, en mal estado, dañada, ¿sí? Porque debemos tener un trato considerable. Si todos los libros son tesoros a los cuales debemos dar un trato respetuoso, digno, por ser tesoros de sabiduría, con mucha mayor razón la palabra de Dios, que dice el salmista: para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a John Alex la colaboración, a todas las instalaciones de La Voz de la Esperanza, y para todos ustedes que ojalá nos animemos a seguir profundizando en la lectura de la palabra de Dios. Nuestra bendición y un resto de día muy feliz. El anterior fue un programa para toda la familia. Somos La Voz de la Esperanza.fm.